El río que ha alimentado imperios y guerras fluye hoy entre tensiones que podrían cambiar el destino de una región entera. A lo largo de sus orillas, desde las tierras altas de Etiopía hasta el desierto de Egipto, el Nilo ha sido mucho más que agua. Es la vida misma para millones. Pero una monumental presa ha puesto en jaque el frágil equilibrio de este recurso milenario, despertando rivalidades y encendiendo alarmas diplomáticas. El conflicto por el control de sus aguas no solo afecta a países vecinos, sino que podría desatar una crisis de proporciones globales. ¿Cómo una sola construcción amenaza con transformar el curso de la historia de África? Número 1. La fuente de vida de Egipto. El río Nilo ha sido, desde tiempos inmemoriales, el elemento central para la civilización egipcia. Su flujo continuo a lo largo de miles de kilómetros a través del desierto permitió el desarrollo de una de las culturas más emblemáticas de la historia. En un entorno tan hostil como el Sahara, el Nilo fue un oasis en el que floreció una sociedad agrícola poderosa y avanzada. Desde sus primeras civilizaciones hasta la actualidad, el río ha sido vital para la vida, el comercio y la agricultura en Egipto. El Nilo, dividido en dos afluentes principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, no solo es el río más largo del mundo, sino también uno de los más relevantes geopolíticamente. A través de sus orillas se gestaron imperios, y su curso sigue siendo crucial para millones de personas que dependen de sus aguas para sobrevivir. La importancia del Nilo va más allá de su rol como fuente de agua. También proporciona recursos minerales que nutren los campos adyacentes, lo que permitió que Egipto se convirtiera en uno de los productores agrícolas más importantes del mundo. Hoy, más del 95% de la población egipcia vive a lo largo de sus márgenes o en el delta, lo que subraya la dependencia casi absoluta del país hacia el río. A lo largo de la historia, las crecidas del Nilo que ocurrían durante los meses de verano beneficiaban la agricultura al depositar sedimentos ricos en nutrientes en las tierras de cultivo. Sin embargo, esta bonanza natural se ha vuelto más impredecible con los años, debido tanto al cambio climático como a intervenciones humanas aguas arriba. El futuro de Egipto está intrínsecamente ligado al Nilo, y cualquier alteración en su caudal representa una amenaza para la subsistencia del país. Con una población que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, el acceso al agua es más crítico que nunca. No solo el agua potable, sino también el suministro para la agricultura y la producción de alimentos dependen de este río. Es precisamente esta realidad la que pone de manifiesto la importancia de mantener un equilibrio entre los países que comparten sus aguas y asegurar su flujo constante para las generaciones futuras. Número 2. Un país que depende del río Nilo. Egipto, conocido como la cuna de una de las civilizaciones más antiguas y gloriosas de la historia, es un país que ha vivido y prosperado gracias a un elemento fundamental, el río Nilo. Desde los tiempos de los faraones hasta la actualidad, el Nilo ha sido la columna vertebral de la economía egipcia, tanto en términos de agricultura como de comercio. Con una población que supera los 100 millones de personas, más del 95% de los egipcios se concentran en las orillas de este río vital, lo que subraya la importancia que sigue teniendo. Sin el Nilo, Egipto no sería el país que conocemos hoy. Este río no solo proporciona agua para beber, sino que también es esencial para la agricultura, la cual es responsable de una gran parte de la economía egipcia. Cultivos como el trigo, el algodón, los dátiles y las cebollas han crecido en las fértiles tierras del delta del Nilo durante milenios, lo que permitió que Egipto fuera uno de los grandes graneros del mundo antiguo y moderno. Incluso en la época del Imperio Romano, Egipto suministraba una parte significativa del trigo que alimentaba a Roma y sus territorios. La dependencia de Egipto hacia el Nilo se ha vuelto aún más pronunciada en el siglo XXI, ya que el crecimiento de la población ha incrementado la demanda de agua y alimentos. Este país árido, donde las lluvias son prácticamente inexistentes, depende en un 97% del agua del Nilo para satisfacer sus necesidades diarias. Este escenario convierte al río en una fuente crucial,
no solo para la agricultura, sino también para la energía hidroeléctrica, la pesca y el transporte fluvial. El impacto del cambio climático y la construcción de infraestructuras como presas en los países que comparten el Nilo hacen que el futuro de Egipto esté lleno de incertidumbres. El equilibrio de poder en la región puede cambiar rápidamente, y la escasez de agua es uno de los desafíos más serios que enfrenta el país. Por esta razón, cualquier alteración en el flujo del Nilo es percibida por Egipto como una amenaza existencial. La lucha por controlar y asegurar el acceso a las aguas del río ha sido, y seguirá siendo, un tema central en la política del país, ya que de ello depende su subsistencia. Número 3. La nación que desafía a Egipto. Etiopía, un país de paisajes montañosos y rica historia, se encuentra en el centro de un conflicto internacional que ha captado la atención del mundo entero: el control de las aguas del Nilo Azul. Este afluente, que nace en las tierras altas etíopes, es responsable de aportar el 85% del agua que fluye hacia Egipto a través del Nilo durante la temporada de monzones. Sin embargo, en la última década, Etiopía ha decidido aprovechar este recurso natural para su propio desarrollo, desencadenando tensiones con Egipto. La construcción de la gran presa del Renacimiento etíope, conocida como GERD, es una de las obras de ingeniería más ambiciosas en la historia reciente de Etiopía. Este megaproyecto promete convertir al país en el mayor productor de energía hidroeléctrica de África, impulsando su economía y brindando electricidad a millones de ciudadanos que aún carecen de acceso a este recurso básico. Para Etiopía, la presa no es solo un proyecto de infraestructura, es un símbolo de progreso y de su capacidad para utilizar sus propios recursos naturales en beneficio de su población. Sin embargo, el éxito de este proyecto ha venido acompañado de una creciente preocupación por parte de Egipto, que ve en la GERD una amenaza directa a su supervivencia. El llenado del enorme embalse de la presa podría reducir el caudal del Nilo, afectando gravemente la agricultura y la disponibilidad de agua potable en Egipto. Para los egipcios, el Nilo no es solo un río, es la fuente de vida de la nación, y cualquier reducción en su caudal podría ser devastadora. Número 4. El conflicto por el Nilo Azul. Una de las dos grandes fuentes que alimentan el río Nilo ha sido la piedra angular de un conflicto moderno que involucra a tres países clave: Etiopía, Egipto y Sudán. La importancia de este río se remonta a milenios, pero el escenario actual ha sido definido por la decisión de Etiopía de construir la gran presa del Renacimiento etíope, GERD, en el Nilo Azul, lo que ha desatado tensiones geopolíticas en la región. El Nilo Azul, que nace en las tierras altas de Etiopía y aporta el 85% del agua que fluye hacia Egipto, ha sido históricamente una fuente vital para los egipcios. Cada año, durante la temporada de monzones, el caudal del Nilo Azul aumenta significativamente, trayendo consigo las inundaciones que durante milenios han fertilizado las tierras agrícolas egipcias. Sin embargo, este equilibrio natural ha sido interrumpido por la construcción de la GERD, que amenaza con alterar el flujo de agua y, en consecuencia, la seguridad hídrica de Egipto. El conflicto se centra en las diferentes prioridades de los países involucrados. Para Etiopía, la GERD es un proyecto que permitirá al país desarrollarse, generar electricidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. Por otro lado, Egipto ve la construcción de la presa como una amenaza directa a su acceso al agua, que es esencial para la agricultura, la energía hidroeléctrica y la vida diaria de sus más de 100 millones de habitantes. Sudán, que también depende del Nilo, está atrapado entre ambas potencias, ya que podría beneficiarse de la regulación de las inundaciones que ofrece la presa, pero también corre el riesgo de ver reducido su acceso al agua. A lo largo de los años, las negociaciones entre Etiopía, Egipto y Sudán han sido tensas. Mientras que Etiopía insiste en que la presa no afectará negativamente a sus vecinos, Egipto ha pedido garantías de que el flujo del agua no se verá drásticamente reducido, especialmente durante el llenado del embalse.
Este proceso es clave en el conflicto, ya que si Etiopía llena el embalse rápidamente, el caudal del Nilo Azul podría disminuir, dejando a Egipto y Sudán en una situación crítica. Número 5. Gran presa del renacimiento de Etiopía, conocida como GERD, es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y controvertidos de África. Iniciada en 2011, esta enorme obra de ingeniería tiene el objetivo de convertir a Etiopía en el mayor productor de energía hidroeléctrica del continente africano. Sin embargo, la presa también ha generado tensiones geopolíticas, especialmente con Egipto y Sudán, países que dependen de las aguas del río Nilo. Con una altura de 145 metros y una longitud de casi 2 kilómetros, la GERD es impresionante no solo por su tamaño, sino también por su capacidad. Se espera que, una vez en pleno funcionamiento, la presa genere más de 6.000 megavatios de electricidad, lo que duplicaría la producción energética de Etiopía. Para un país donde más del 40% de la población no tiene acceso a la electricidad, este proyecto representa una esperanza de desarrollo y modernización. Sin embargo, la GERD también ha sido fuente de preocupación para Egipto, que depende del flujo constante del Nilo para abastecer a su población y mantener su agricultura. El temor de los egipcios es que el llenado del embalse de la presa, que tendrá una capacidad de 74.000 millones de metros cúbicos de agua, reduzca drásticamente el caudal del río, afectando su acceso al agua. Para Egipto, cualquier interrupción en el suministro de agua podría tener consecuencias desastrosas, ya que el país depende en un 97% del Nilo para sus necesidades hídricas. Las negociaciones entre Etiopía, Egipto y Sudán han sido largas y complicadas. Mientras que Etiopía asegura que la presa beneficiará a todos al regular el flujo del río y prevenir inundaciones, Egipto sigue exigiendo garantías de que su suministro de agua no se verá afectado. El llenado del embalse es el punto más controvertido de las discusiones. Si Etiopía lo llena demasiado rápido, Egipto podría enfrentar una grave escasez de agua, lo que afectaría tanto a su agricultura como a su generación de energía hidroeléctrica. Número 6. Egipto y su necesidad de agua. Es un país cuyo futuro está atado al río Nilo. El 97% de los suministros de agua que alimentan a la población de más de 100 millones de personas provienen exclusivamente de este río. El agua que fluye por el Nilo no solo es fundamental para beber y uso doméstico, sino también para la agricultura y la producción de energía hidroeléctrica. En una nación donde las precipitaciones son casi inexistentes, la dependencia del Nilo es total. Este panorama hace que Egipto sea extremadamente vulnerable a cualquier cambio en el flujo del río. En las últimas décadas, la creciente demanda de agua por parte de su población ha puesto una enorme presión sobre el suministro disponible. Esto ha generado preocupación, especialmente porque los proyectos de infraestructura aguas arriba, como la gran presa del renacimiento etíope, podrían afectar significativamente la cantidad de agua que llega a Egipto. Sin el agua del Nilo, Egipto enfrenta un futuro incierto. La agricultura, que es la base de su economía, depende de los abundantes recursos hídricos del río para regar los cultivos. La disminución del caudal del Nilo podría afectar la capacidad del país para cultivar alimentos suficientes para su población, lo que podría llevar a una crisis alimentaria. Además, la escasez de agua afectaría a la generación de energía hidroeléctrica, lo que incrementaría la dependencia de Egipto en fuentes de energía más caras y contaminantes. Número 7. El conflicto militar por el Nilo. A medida que las tensiones entre Egipto y Etiopía por el control del Nilo Azul han aumentado, ha surgido la posibilidad de un conflicto militar. Para Egipto, cualquier amenaza al caudal del río Nilo se percibe como una amenaza existencial, lo que ha llevado a que en varias ocasiones se considere una intervención militar para asegurar el flujo de agua. El centro del conflicto es la gran presa del renacimiento etíope, GERD, que Etiopía ha estado construyendo desde el año 2011. Este proyecto promete convertir a Etiopía en un gigante energético, pero para Egipto representa una potencial catástrofe.
Si el llenado del embalse de la presa reduce significativamente el flujo de agua, Egipto podría enfrentarse a una grave crisis agrícola y energética. Ante esta situación, el gobierno egipcio ha contemplado la posibilidad de atacar militarmente la presa para garantizar su acceso al agua. Sin embargo, la opción militar es extremadamente arriesgada. Aunque la Fuerza Aérea Egipcia es una de las más modernas de África, cualquier ataque a la presa podría desencadenar una guerra abierta con Etiopía. Además, Etiopía ha dejado claro que defenderá su derecho a utilizar los recursos del Nilo Azul para su propio desarrollo, y ha movilizado sus fuerzas militares en previsión de un posible ataque. Número 8. Impacto agrícola en Egipto. La agricultura depende casi exclusivamente del agua del Nilo. A lo largo de la historia, este río ha permitido que Egipto se convirtiera en uno de los principales productores agrícolas de la región. Las fértiles tierras del delta y las orillas del Nilo han sido el escenario de la producción de cultivos esenciales como trigo, maíz, algodón y cebollas. Sin embargo, el futuro de esta vital actividad está en peligro debido a las tensiones relacionadas con la gran presa del renacimiento etíope, Gerd. La disminución del caudal del Nilo, que podría ocurrir si Etiopía llena rápidamente el embalse de la Gerd, afectaría gravemente a la agricultura egipcia. Menos agua significa menos riego para los cultivos, lo que podría generar una drástica reducción en la producción alimentaria. Dado que una gran parte de la economía egipcia depende de la agricultura, el impacto de una reducción en la producción agrícola sería devastador. Además, la pérdida de cultivos afectaría directamente al empleo. 1 de cada 5 egipcios trabaja en el sector agrícola, y una disminución en la producción podría llevar a miles de personas al desempleo. Esto agravaría aún más la situación económica del país, que ya enfrenta desafíos debido a la rápida expansión de su población. La situación es preocupante, especialmente considerando el aumento de la demanda de alimentos en Egipto debido al crecimiento poblacional. Sin el acceso adecuado al agua del Nilo, el país podría verse obligado a importar más alimentos, lo que afectaría su economía. El futuro de la agricultura egipcia está en juego, y el control del Nilo se ha convertido en una prioridad nacional. Número 9. Hosni Mubarak y el conflicto por el Nilo. Tuvo un papel crucial en la defensa de los intereses del país respecto al río Nilo. Durante su mandato, Mubarak fue firme al oponerse a cualquier intento de otros países de alterar el flujo de las aguas del Nilo, ya que para Egipto, cualquier disminución en el suministro de agua representaba una amenaza existencial. Uno de los momentos más tensos en su gobierno ocurrió en 1978, cuando Etiopía consideró la posibilidad de construir una represa en el Nilo Azul con apoyo soviético. Mubarak respondió con una clara advertencia: Egipto no esperaría a morir de sed, sino que, si fuera necesario, llevaría la guerra hasta Etiopía. Este mensaje subrayaba la postura inflexible de Egipto en cuanto a la protección de su acceso al agua. Aunque el proyecto etíope no avanzó en aquel momento, la tensión nunca desapareció. Mubarak sabía que el Nilo era la clave de la supervivencia de Egipto y estaba dispuesto a usar cualquier medio para proteger su acceso al agua. Esta postura influyó en las relaciones diplomáticas de Egipto con otros países de la cuenca del Nilo durante su mandato. Número 10. Acuerdo de 1929, Egipto y el Reino Unido. Fue un acuerdo clave que consolidó el control de Egipto sobre el río Nilo y le otorgó importantes derechos sobre el uso de sus aguas. En aquel momento, el Reino Unido tenía intereses coloniales en la región y consideraba vital mantener a Egipto como un aliado estable, dado que el Canal de Suez, que conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo, seguía bajo control británico. Este acuerdo otorgó a Egipto y Sudán derechos exclusivos sobre la mayoría del agua del Nilo, a pesar de que muchos otros países, como Etiopía, también dependían del río. Una de las cláusulas más controvertidas del tratado le daba a Egipto el derecho de vetar cualquier proyecto que pudiera afectar el caudal del Nilo, incluidos aquellos en países río arriba. Esta disposición se convirtió en una herramienta poderosa para Egipto,
que la utilizó durante décadas para mantener su dominio sobre las aguas del Nilo. Sin embargo, el acuerdo no fue bien recibido por los países africanos que compartían el Nilo, como Etiopía, que no participaron en las negociaciones ni se les consultó sobre el uso de un recurso tan crucial. A lo largo de los años, Etiopía ha rechazado este tratado y ha insistido en su derecho a utilizar las aguas del Nilo dentro de su propio territorio para proyectos como la Gran Presa del Renacimiento Etíope, ERD. El Tratado de 1929 sigue siendo una fuente de tensión en las relaciones entre Egipto y los países río arriba. Aunque Egipto continúa considerando este acuerdo como válido, otros países han tratado de redefinir los términos para reflejar mejor sus propias necesidades de desarrollo. Número 11. El país atrapado en el conflicto. Sudán es el tercer país clave en el conflicto por el Nilo Azul, atrapado entre las dos grandes potencias que disputan el control de las aguas, Egipto y Etiopía. Este país, que también depende del Nilo para la agricultura y el suministro de agua, ha tenido que navegar cuidadosamente entre las demandas de sus dos vecinos. Para Sudán, la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope, ERD, representa tanto una oportunidad como un riesgo. Por un lado, Sudán podría beneficiarse de la ERD, ya que la presa ayudaría a regular el caudal del Nilo Azul, reduciendo el riesgo de inundaciones que han afectado gravemente al país en el pasado. Además, el acceso a la electricidad generada por la ERD podría mejorar la infraestructura energética de Sudán, un país que también enfrenta desafíos de desarrollo. La estabilización del flujo del Nilo podría permitir a Sudán expandir su agricultura sin los problemas derivados de las fluctuaciones del río. Sin embargo, el riesgo radica en la posible disminución del caudal del Nilo durante el llenado del embalse de la ERD. Al igual que Egipto, Sudán depende en gran medida del Nilo para la agricultura, y cualquier interrupción en el suministro de agua podría tener consecuencias graves. Esto ha puesto a Sudán en una posición delicada en las negociaciones, ya que debe equilibrar su deseo de beneficiarse de la ERD con la necesidad de proteger su acceso al agua. Número 12. Tasa de desempleo. Egipto enfrenta una de las tasas de desempleo más altas de la región, un problema que se ha agravado en las últimas décadas debido al crecimiento exponencial de su población. Con una tasa de desempleo que supera el 9%, este país lucha por generar suficientes empleos para sus ciudadanos, especialmente para los jóvenes, quienes representan una parte significativa de la población. La situación es especialmente preocupante en el sector agrícola, que emplea a 1 de cada 5 egipcios. La agricultura ha sido, históricamente, el pilar de la economía egipcia, pero esta dependencia ha convertido al país en vulnerable a cualquier cambio en el acceso al agua del Nilo, con el creciente temor de que la Gran Presa del Renacimiento Etíope, ERD, pueda reducir el flujo de agua hacia Egipto. El riesgo de que el desempleo aumente es alto. Una menor cantidad de agua significaría una disminución en la producción agrícola, lo que se traduciría en menos empleos en el campo y más familias afectadas. El desempleo en Egipto no solo genera tensiones sociales, sino que también alimenta la inestabilidad política. Los jóvenes desempleados, en particular, se enfrentan a una falta de oportunidades que aumenta el descontento con el gobierno. Esto fue evidente durante la revolución de 2011, cuando la tasa de desempleo alcanzó un punto crítico y contribuyó a las protestas que derrocaron al entonces presidente Hosni Mubarak. Número 13. El impacto del cambio climático en el Nilo. Ha comenzado a alterar el equilibrio natural de muchas regiones del mundo, y la cuenca del Nilo no es la excepción. Las fluctuaciones en los patrones climáticos están afectando el caudal del río más largo del mundo, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del suministro de agua para millones de personas en Egipto, Sudán y Etiopía. En un contexto donde las tensiones por el control del Nilo ya son altas, el cambio climático añade una capa adicional de preocupación. Una de las principales consecuencias del cambio climático en la región es la variabilidad en las lluvias que alimentan el Nilo.
Las fuertes lluvias monzónicas, que históricamente han llenado los afluentes como el Nilo Azul, son cada vez más impredecibles. En algunos años, estas lluvias pueden ser insuficientes, lo que reduce el caudal del río, mientras que en otros años, las lluvias intensas pueden provocar inundaciones devastadoras en las tierras agrícolas. Este desequilibrio afecta directamente a los países que dependen del Nilo para su subsistencia. El calentamiento global también está acelerando la evaporación de las aguas del Nilo, especialmente en áreas donde las temperaturas ya son extremadamente altas, como en el desierto del Sahara. Esto significa que el agua disponible en el río podría disminuir aún más en los próximos años, lo que incrementaría las tensiones entre Egipto y Etiopía. El cambio climático está transformando un recurso que ha sido vital durante milenios en una fuente de inestabilidad. Los países que dependen del Nilo deberán adaptarse a estos nuevos desafíos, buscando acuerdos para compartir el agua de manera equitativa y sostenible, mientras se enfrentan a las presiones adicionales que el cambio climático impone sobre sus ecosistemas y economías. Número 14. La Revolución Egipcia de 2011. Fue un evento clave que no solo cambió el curso de la historia política de Egipto, sino que también impactó significativamente en las dinámicas regionales en torno al Nilo. Este levantamiento popular, que formaba parte de la Primavera Árabe, resultó en la caída de Hosni Mubarak, quien había gobernado el país durante más de 30 años. La revolución fue impulsada por el descontento social, el alto desempleo, la corrupción y la falta de oportunidades para una juventud en expansión. A medida que millones de personas se manifestaban en las calles, el país cayó en una fase de inestabilidad política. Durante este período, Egipto perdió gran parte de su capacidad para influir en asuntos clave, como la diplomacia en torno al río Nilo. Aprovechando la debilidad del gobierno egipcio, Etiopía anunció la construcción de la gran presa del renacimiento etíope, GERD, un megaproyecto en el Nilo Azul que encendió las alarmas en el Cairo. La construcción de la GERD en medio de la inestabilidad egipcia fue vista como una maniobra oportuna por parte de Etiopía, que aprovechó la distracción de Egipto para avanzar con el proyecto. El gobierno de transición que surgió después de la revolución no tenía la misma fortaleza diplomática ni militar que el régimen de Mubarak, lo que permitió que el proyecto de la presa siguiera adelante sin una oposición efectiva por parte de Egipto. Número 15. El conflicto etíope que complicó las tensiones. La guerra de Tigray, que estalló en Etiopía en 2020, ha sido uno de los conflictos más devastadores del siglo XXI en África. Este conflicto interno, que enfrentó al gobierno central de Etiopía contra las fuerzas de la región de Tigray, no solo trajo muerte y destrucción, sino que también afectó directamente la situación geopolítica en torno al Nilo y la gran presa del renacimiento etíope, GERD. La guerra debilitó la posición del gobierno etíope en un momento en que las negociaciones sobre el llenado de la presa GERD estaban en un punto crítico. Mientras las fuerzas rebeldes de Tigray avanzaban hacia la capital, Addis Abeba, la capacidad de Etiopía para concentrarse en la diplomacia regional se vio afectada. Egipto, que se oponía al proyecto de la presa, observaba de cerca la situación, mientras Etiopía luchaba por mantener la estabilidad interna. La guerra de Tigray puso a Etiopía en una situación de vulnerabilidad, mientras que la presa continuaba avanzando hacia su finalización. A pesar del conflicto interno, el gobierno etíope se mantuvo firme en su postura sobre la GERD, insistiendo en que el proyecto era vital para el desarrollo del país. Sin embargo, las tensiones con Egipto y Sudán se profundizaron, y el conflicto de Tigray mostró cuán compleja es la situación en torno a la disputa por el Nilo. Número 16. La dependencia de Egipto del trigo. La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto significativo en Egipto, especialmente en su suministro de alimentos. A lo largo de los años, Egipto se ha convertido en el mayor importador de trigo del mundo y alrededor del 85% de ese trigo proviene de solo dos países, Rusia y Ucrania.
La dependencia de Egipto de estas naciones para su suministro de trigo ha puesto al país en una situación crítica, especialmente desde que estalló el conflicto en 2022. El trigo es un alimento básico en la dieta egipcia y cualquier interrupción en su suministro puede tener consecuencias graves. Con la guerra en Ucrania, las exportaciones de trigo se han visto gravemente afectadas, lo que ha elevado los precios y ha generado escasez en todo el mundo. Para Egipto, que ya enfrenta una crisis económica y una población en crecimiento, este nuevo desafío ha exacerbado las tensiones internas. El impacto del conflicto en Europa del Este ha sido especialmente duro para Egipto porque el país depende casi exclusivamente de importaciones para alimentar a su población. El aumento de los precios del trigo ha incrementado el costo del pan, un alimento esencial en la dieta diaria de los egipcios, lo que ha generado descontento y preocupación entre la población. Además, el gobierno egipcio ha tenido que gastar más dinero en la importación de trigo, lo que ha agravado aún más su situación económica. Número 17. Fuerza Aérea de Egipto. Un poder en la región. Es una de las más grandes y avanzadas de África y el Medio Oriente. Con más de 200 cazas F-16 de fabricación estadounidense y docenas de aviones de combate Dassault Rafale de fabricación francesa, Egipto ha invertido fuertemente en su capacidad aérea como parte de su estrategia de defensa nacional. Esta inversión se ha vuelto especialmente relevante en el contexto del conflicto por el Nilo Azul y la construcción de la gran presa del renacimiento etíope, GERD. El gobierno egipcio ha considerado la posibilidad de utilizar su fuerza aérea para atacar la GERD si Etiopía decide llenar el embalse de la presa de manera rápida y unilateral. La preocupación en Egipto es que, si el embalse se llena demasiado rápido, el caudal del Nilo se reduciría significativamente, afectando gravemente el suministro de agua del país. Un ataque aéreo sería una opción extrema, pero Egipto ha dejado claro que no descarta esta posibilidad si se percibe una amenaza existencial. La superioridad de la Fuerza Aérea egipcia sobre la etíope es evidente. Mientras que Etiopía depende de cazas soviéticos anticuados como el MiG-23 y el Su-27, Egipto cuenta con aviones de combate mucho más modernos y una mayor capacidad logística. Esto le daría una clara ventaja en caso de un conflicto armado. Sin embargo, un ataque a la GERD no sería una decisión sencilla, ya que podría desatar una guerra abierta entre ambos países y provocar una condena internacional. A pesar de la ventaja militar, Egipto es consciente de los riesgos de recurrir a la fuerza. Cualquier acción militar tendría consecuencias políticas y económicas, no solo para Egipto y Etiopía, sino para toda la región. Por lo tanto, la Fuerza Aérea egipcia sigue siendo un poderoso disuasivo, pero su uso sigue siendo una última opción en la crisis del Nilo. Número 18. Fuerza Aérea de Etiopía. Un desafío en medio del conflicto. En el contexto del conflicto por la gran presa del renacimiento etíope, GERD, la Fuerza Aérea etíope ha sido objeto de análisis y comparación, especialmente en relación con la superioridad de la Fuerza Aérea egipcia. Etiopía, aunque ha invertido en defensa militar, tiene una capacidad aérea más limitada en comparación con su vecino del norte. Su flota de cazas está compuesta principalmente por modelos soviéticos más antiguos como el MiG-23 y el Su-27, lo que los pone en desventaja frente a los modernos aviones de combate F-16 y Dassault Rafale que posee Egipto. Etiopía ha dependido en gran medida de su aviación militar para la defensa interna y la vigilancia, especialmente en el conflicto con las fuerzas de Tigray. Sin embargo, cuando se trata de un posible enfrentamiento con Egipto, los expertos señalan que Etiopía necesitaría modernizar significativamente su flota para poder competir en igualdad de condiciones. En este sentido, la posibilidad de un conflicto aéreo es una preocupación latente, aunque Etiopía ha dejado claro que está dispuesta a defender la GERD si es necesario. A pesar de las limitaciones, la Fuerza Aérea de Etiopía sigue siendo un elemento clave en su estrategia de defensa nacional. El gobierno de Abiy Ahmed ha intentado mejorar la capacidad militar del país en los últimos años,
pero las restricciones económicas y los conflictos internos han dificultado un progreso más acelerado. Además, Etiopía ha buscado alianzas regionales para fortalecer su posición en el conflicto por la GERD. Número 19. El defensor de la GERD, Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, ha sido una figura central en el desarrollo y la defensa de la gran presa del renacimiento etíope, GERD. Desde su llegada al poder en 2018, Abiy ha impulsado una serie de reformas y proyectos que buscan modernizar el país, y la GERD es uno de los principales símbolos de su visión para Etiopía. Para Abiy, la presa no solo representa una oportunidad de desarrollo económico y energético, sino también una fuente de orgullo nacional. Bajo su liderazgo, la construcción de la GERD ha avanzado a pesar de las tensiones diplomáticas con Egipto y Sudán. Abiy ha insistido en que la presa es vital para Etiopía, un país donde casi la mitad de la población carece de acceso a la electricidad. Con la GERD, Etiopía no solo duplicará su capacidad energética, sino que también podrá exportar electricidad a países vecinos, lo que impulsará su economía y su influencia en la región. Sin embargo, la postura de Abiy ha sido firme respecto a la soberanía de Etiopía sobre el Nilo Azul. Ha rechazado cualquier acuerdo que comprometa los derechos de su país sobre el uso de las aguas del río, lo que ha llevado a enfrentamientos diplomáticos con Egipto, que depende del Nilo para su supervivencia. En 2019, Abiy llegó a declarar que estaba dispuesto a movilizar a millones de soldados si fuera necesario para defender la presa de cualquier ataque. A pesar de los desafíos, Abiy ha logrado mantener el apoyo interno hacia la GERD, presentándola como un proyecto que unirá a los etíopes y sacará al país de la pobreza. La determinación de Abiy Ahmed de completar la presa ha convertido este proyecto en una cuestión de orgullo y supervivencia para Etiopía, lo que ha intensificado las tensiones con Egipto y Sudán. Número 20. Sanciones internacionales. Egipto enfrenta un dilema complejo en su conflicto con Etiopía por la gran presa del renacimiento etíope, GERD. Aunque las tensiones han alcanzado niveles críticos, la posibilidad de un ataque militar por parte de Egipto sigue siendo un escenario arriesgado debido a las posibles sanciones internacionales que podrían surgir como consecuencia de tal acción. Un ataque a la presa sería visto por la comunidad internacional como una agresión directa, lo que podría generar sanciones financieras y comerciales contra Egipto. Las sanciones internacionales pueden tener un impacto devastador en la economía egipcia, que ya enfrenta desafíos importantes, como un alto nivel de desempleo, una rápida expansión de la población y una creciente deuda externa. Las sanciones podrían aislar económicamente a Egipto, afectando su capacidad para comerciar con otras naciones y acceder a recursos clave como el petróleo y el gas. Además, la imposición de sanciones podría agravar la crisis económica interna, generando aún más descontento entre la población. En 2020, cuando Etiopía comenzó unilateralmente a llenar el embalse de la GERD, Estados Unidos decidió recortar $100 millones en ayuda a Etiopía en un intento por presionar al país para que negociara con Egipto y Sudán. Sin embargo, esta medida tuvo un impacto limitado, lo que indica que las sanciones no siempre son efectivas para resolver disputas complejas. No obstante, Egipto es consciente de que un ataque militar a Etiopía no solo desencadenaría represalias, sino también el rechazo de la comunidad internacional.